Éxodo 16 dice así, la palabra del Señor. Partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sim, que está entre Elim y Sinaí. Llegaron el 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído hasta este desierto para matar de hambre a esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. En el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana. Porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra Él. Porque ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: dile a la congregación de los israelitas, acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Y mientras Aarón hablaba a toda la congregación, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés y le dijo: he oído las murmuraciones de los israelitas. Háblales y diles: al caer la tarde comerán carne, por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor su Dios. Por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento. Por la mañana había una copa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan del Señor, que el Señor les da para comer, dijo Moisés. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que va a comer. Tomarán como 2 litros por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron mucho, otros poco. Cuando lo midieron por litro, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Que nadie deje nada para mañana, dijo Moisés. Pero no obedecieron a Moisés. Algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Verso 21, lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de alimento, unos 4 litros para comer cada uno, y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron a saber a Moisés, esto es lo que Moisés les dijo: mañana es día de reposo consagrado al Señor. Cuezan lo que han de cocer y hiervan lo que han de hervir, y todo lo que sobre guárdenlo para mañana. Lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo: cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallarán en el campo. 6 días lo recogerán, pero el séptimo día de reposo no habrá nada. En el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les ha dado el día de reposo. Por eso el sexto día les da pan para 2 días. Quédense cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día.
y el pueblo reposó el séptimo día. La casa de Israel le puso el nombre de maná. Era como la semilla de cilantro blanco. Su sabor era como la de hojuelas con miel. Esto es lo que el Señor les ha mandado, dijo Moisés, que se guarden unos 2 litros llenos de maná para sus generaciones, para que vean el pan que yo les di de comer en el desierto cuando los saqué de la tierra de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija, pon en ella unos 2 litros de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para las generaciones de ustedes. Tal como el Señor ordenó a Moisés, así lo colocó Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Los israelitas comieron el maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer es la 10ª parte de un efa. Señor, te pedimos que tu palabra nos hable como lo que es, viva y verdad para nuestras almas. Señor, ayúdame, por favor, a enseñar a tu pueblo, habiendo gratitud en mi corazón y habiendo dependencia de ti. Ayúdanos como tu pueblo a escuchar tu palabra y a atesorarla y recibir de ella la recompensa que hay en cultivarla y practicarla. Muéstranos a Cristo, Señor, y que nuestro corazón confíe en ti, siendo nuestro castillo fuerte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una de las luchas más profundas del corazón es el confiar en el Señor en todo momento. Yo creo que es algo que usted y yo experimentamos tangiblemente cuando yo digo eso. La desconfianza es una realidad presente en el corazón de todo creyente, en un grado o en otro. Lo que quiero decir con eso es que todos aquí tenemos un grado de desconfianza en el Señor. Si usted no lo sabía, pues bienvenido al club. Todos desconfiamos del Señor de alguna manera, de alguna forma, en un grado. La semana pasada vimos al pueblo desconfiar en el Señor cuando tenían sed. Después de haber visto la liberación poderosa, la esclavitud de el Señor sobre Egipto. Esta gente acababa de ver el mar abrirse y de sus corazones florece gratitud, alabanza, expresiones a Dios como un primer canto. Y semanas después, días después, viene una circunstancia a sus vidas y florece desconfianza por medio de la queja, por medio de la duda. La historia que acabamos de leer en este momento va por el mismo camino. Esta es la idea central que yo quiero que quede en nuestras mentes hoy. El Señor enseña a su pueblo a confiar en Él ante la desconfianza en sus corazones. El Señor quiere enseñarle a su pueblo a confiar en Él ante la desconfianza en los corazones de su pueblo. Déjeme definir entonces la desconfianza. La desconfianza es una tendencia pecaminosa. O sea, desconfiar es pecado. ¿Ok? La desconfianza es una tendencia pecaminosa presente en el corazón del creyente. Es algo que tenemos todos que lidiar de un grado u otro, pero todos tenemos esa tendencia en nuestro corazón. Es una tendencia pecaminosa presente en el corazón del creyente en relación a Dios y su verdad, pero que puede manifestarse de diferentes maneras. Todos desconfiamos de Dios de algún punto, pero como se expresa en usted, tal vez yo lo expreso diferente. Tal vez como todos puestos en una misma circunstancia, algunos responden de una manera, otros responden de otra, pero la desconfianza está en ese corazón de la misma manera. Y mi idea es tomar esta descripción o esta narración de viendo cómo el Señor enseña a su pueblo a confiar en Él ante la desconfianza en los corazones en 4 partes. La primera es que Dios sabe que la desconfianza está en el corazón. La segunda es que Dios sabe que su pueblo necesita su palabra ante la desconfianza.
Y la tercera es que Dios sabe que al obedecer su palabra, su pueblo crece en confianza. Y la última es que Dios decide que el maná sea señal al pueblo que Él es confiable. ¿Ok? Si no las apuntó, igual vamos a irlas viendo. Aquí está, les repito la primera. Si no, ahí queda grabada. Dios sabe que la desconfianza de su pueblo está en el corazón. Vean los versos 1 al 3. Bueno, no importa. El 1 es nada más como una ubicación geográfica de lo que ha pasado. El pueblo tiene como un mes, más o menos, que salió de Mara, donde había, bueno, ellos llamaron Mara al lugar donde llegaron a Elim, donde era la providencia del Señor. De ahí tienen como un mes y las providencias se acaban, las provisiones se acaban. Verso 2. Toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y esto es lo que ellos decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pero nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vean el verso 7, la segunda parte, donde Moisés hace una pregunta: ¿qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Moisés expande la pregunta en el versículo 8, donde vuelve a hacer la misma pregunta: ¿qué somos nosotros? Las murmuraciones que ustedes hacen contra nosotros no es contra nosotros, es contra Dios. Esa es la idea entonces, donde quiero que quede claro a este punto. Nuestros corazones siempre responden ante cualquier situación, y la respuesta de ese corazón, ya sean sentimientos, ya sean deseos, ya sean pensamientos o acciones, revelan lo que hay verdaderamente en su corazón y en el mío en relación a Dios y la verdad. Siempre. No crea que la reacción suya ante cualquier circunstancia, buena o mala, es en el vacío, o es en automático, o es que yo no soy consciente. No, usted es menos consciente y es muy activa su respuesta. El ejemplo que vemos es que el pueblo tiene hambre. Esta es la situación. Tienen hambre. ¿Cómo responden ellos? Con la queja. ¿Y qué es lo que la queja revela? Que la queja es una desconfianza en Dios. Hace un mes atrás esta gente había visto la providencia del Señor, y un mes después se están olvidando del Señor. Déjeme darle, para fundamentar esto, déjeme darle dos eventos que nos demuestran al pueblo respondiendo de esa misma manera. Cuando vimos en el capítulo 5, versículo 21, Moisés y Aarón fueron y hablaron por primera vez a Faraón de parte de Dios. Habían escuchado a Moisés y Moisés les dijo: se me apareció el Dios en el desierto y nos dijo que nos va a liberar. ¡Oh, wow! Se levantaban los israelitas. Bendito sea el nombre del Señor. Ya por fin escuchó nuestras oraciones. Moisés se va con Aarón, se presentan a Faraón. Faraón le dice: ¿quién es ese Dios para que yo deje ir a su pueblo? Es más, vamos a poner más carga, porque ese pueblo es tan pesado, tan vago, que quieren ir a descansar allá. Vamos a ponerle más trabajo. Y les doblaron el trabajo. Cuando el pueblo se da cuenta que Faraón va a ponerles más trabajo, el pueblo va y busca a Moisés y se queja contra Moisés. Se quejan diciéndole N cantidad de cosas, pero la idea es que el reclamo, que es la queja, expresa una decepción en el alma del pueblo de que no fueron liberados como ellos querían ser liberados a la primera. Y como no hay liberación a la primera, ellos se quejan contra Moisés. Pero su queja no es contra Moisés, es contra Dios. Es lo mismo. En el capítulo 14, el pueblo está al borde del Mar Rojo. El faraón los acaba de dejar salir.
Ellos han visto la mano del Señor. El Señor viene cubriéndolos y guiándolos. Faraón decide ir a esclavizarlos otra vez. Se va y se devuelve. Espérense que se me zafó esto, chiquillos. Ya. Faraón va y los busca otra vez. Ellos están en el borde y el pueblo comienza a tener miedo. Temor comienza a tener el pueblo. Y es interesante porque aquí no hay queja. Aquí hay miedo. Pero las palabras de Moisés es: confíen. Entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón de los israelitas verdaderamente cuando ven que Faraón viene? ¿Miedo? No, desconfianza. ¿Cómo sale la desconfianza en ese? Por medio del miedo. Y Moisés les dice: no teman, confíen en el Señor. Entonces lo que estoy haciendo aquí es demostrarles a ustedes que en toda circunstancia su corazón y el mío responde a ella. Y la forma como eso responde, la forma como usted lo ve, eso dice algo de Dios y de su verdad para usted. Es lo que pasa aquí en el verso 3. En el verso 3 es interesantísimo porque el pueblo hace dos cosas. Lo primero es que dicen que el plan de Dios siempre fue matarlos. Vean lo que dice: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. Nos ha traído a este desierto a matarnos. El hambre hace que esta gente diga: o sea, Dios siempre quiso matarnos. Entonces, ¿para qué nos liberó? Dios nos prometió vida, pero no nos lo está dando. No está dando lo que queremos, entonces Dios es un mentiroso. Es lo que están diciendo en primera instancia. Pero en segunda instancia, esta gente fantasea, que vean lo que dice: cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Qué es lo que está diciendo el pueblo aquí ante la circunstancia? Número uno, Egipto es igual a la esclavitud, ¿cierto? Ellos vienen saliendo de la esclavitud. Entonces ellos están diciendo, su expresión, en su queja, la idea, su desconfianza de Dios es: ¿saben qué? Es mejor estar en la esclavitud de Egipto, porque ahí somos saciados, que estar en la libertad del Señor y tener hambre. Pero no solo eso. Ellos dicen: ¿saben qué? Es mejor estar en la esclavitud y el yugo opresor del faraón, porque nos daba carne y pan, que estar en la libertad de este Señor Dios, que no nos da lo que queremos. Nuestro corazón siempre responde ante cualquier circunstancia. El pueblo abiertamente pecando contra Dios. Ahora, no le pegue muy duro al pueblo, porque usted y yo hacemos eso en diferentes maneras todo el tiempo. La pregunta es, dos preguntas: ¿cuál debe ser la reacción de Dios ante esto? Una tercera pregunta: ¿cuál sería su reacción ante esto? Pero la tercera que quiero que nos traslade a la segunda verdad es: ¿qué es lo que Dios sabe que su pueblo necesita en el momento que están desconfiando de Él? ¿Qué es lo que el pueblo necesita? ¿Saben qué es lo que el pueblo, en la sabiduría de Dios, el pueblo no necesita aquí? Ira. ¿Saben qué no necesitó el pueblo aquí? Juicio. ¿Saben qué no necesitó el pueblo aquí? Regaño. El pueblo estaba completamente dominado. Esta es nuestra segunda verdad entonces. Dios sabe que lo que su pueblo necesita ante la desconfianza, iglesia, es su palabra. Noten, no es el milagro, no es el saciarse del hambre, no es que el Señor quite el sufrimiento, no es que el Señor avive el corazón y cambie la circunstancia. No, el pueblo necesita ante la circunstancia escuchar. Necesita escuchar, no hablar. El pueblo no tiene por qué hablar. El pueblo necesita que Dios hable. El pueblo, dominado por la situación, sus corazones perdidos por sus propios pensamientos e ideas,
Y el Señor dice lo más interesante, verso 4. Yo haré llover pan del cielo para ustedes. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Yo haré llover pan del cielo para ustedes. ¿Qué es lo que el Señor? Porque estas palabras son las que el pueblo necesita hoy. ¿Por qué no es? Recuérdate lo que dice ayer Israel. O sea, Israel, te acabo de sacar del desierto y te acabo de dar toda la provincia. Es más, eras un limpio en Egipto y yo te saqué rico de ahí. No, yo haré llover pan del cielo para ustedes. Hay varias cosas que yo creo que esto nos dice. En primer lugar, nos muestra el corazón de Dios, del Señor. Él quiere que su pueblo sepa que Él cuidará de ellos, que Él saciará sus necesidades. Vean lo que el Señor está diciendo, yo haré llover pan del cielo. ¿Cuándo llueve pan del cielo? En un desierto. Yo voy a cuidar de ustedes. Yo voy a saciar sus necesidades. En segundo lugar, Él quiere que su pueblo sepa que Él es el que está en control. Esto no agarra a Dios por sorpresa. Dios sabía cuándo se iban a acabar las provisiones. Él sabía que su pueblo iba a dudar contra Él. Él sabía las palabras que su pueblo iba a escoger decir contra Él. Él sabía. Dios siempre estaba velando el corazón de su pueblo. La pregunta es, ¿cómo podría este Señor, ante el pecado de su pueblo, responder de esta manera? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no juicio? ¿Por qué no castigo? Que sería tal vez la respuesta lógica que usted y yo nos imaginaríamos. Yo personalmente creo que Dios nos ve en nuestra desconfianza y Él es movido por amor y gracia a enseñarnos a creer en su palabra, con el fin único de que experimentemos por medio de ella que Él es realmente confiable. No hay otra forma de experimentar a Dios lejos de su palabra. No hay otra forma de saciar un alma desconfiada. Tu alma y la mía en la desconfianza, lejos de la palabra del Señor. Pero también estos versos, que no solo nos muestran el corazón de Dios ante la desconfianza, es que Dios habla y su palabra es instructiva. La palabra que el Señor escoge hablar aquí guía, marca el camino para el crecimiento a la confianza. Vean que el verso 4 el Señor no solo dijo, yo haré llover pan del cielo y ya, después hagan lo que ustedes quieran. No, aquí el Señor sigue instruyendo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente. Si usted puede subrayar esa palabra es clave en esta porción. Saldrá a recoger diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan en mi ley o no. No me voy a referir a eso, pero aquí no hay ley. El pueblo no ha llegado a Sinaí. Aquí no hay ley. No se ha otorgado los 10 mandamientos. El pueblo simplemente está escuchando en primera instancia el contenido de la ley para que cuando la reciban no sea ajeno a ellos ya las instrucciones del Señor. Dios quiere que su pueblo escuche su palabra instructiva. Noten que dice, no saldrá, recogerá diariamente. Y ahora del Espíritu, Dani oraba, Mateo 4:4. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces noten esto. Éxodo, el Señor quiere saciar con el hambre. Pero la realidad, cuando Jesús utiliza un texto que tiene que ver con el hambre, Él dice, nosotros no vivimos ni dependemos del alimento físico, dependemos exclusivamente y únicamente de la palabra del Señor. Solo ahí nosotros vivimos, solo ahí tenemos vida, aire para respirar. Dios quiere que su pueblo reciba alimento físico,
pero que sobre todo reciba alimento espiritual que vienen de sus palabras. Que para la idea que yo estoy tratando aquí es que las palabras del Señor es el camino, es lo que produce confianza. Y después dice para ponerlos a prueba. Yo creo que la idea aquí es mostrarle al pueblo que en sus corazones hay tanta necesidad de la palabra del Señor que no esperen que ellos van a responder como ellos quisieran. Yo les voy a dar maná y lo que van a hacer ustedes cuando yo les dé lo que yo voy a proveer es que ustedes se van a dar cuenta que ustedes necesitan seguir confiando en mí, porque aunque yo les provea no van a responder como debieran. De otra manera, hay en los corazones de los israelitas una necesidad de que la palabra del Señor genere confianza en ellos. Por eso el Señor dice, yo les voy a dar esto y les voy a enseñar, les voy a poner a prueba, les voy a enseñar. Porque Dios no puede tentar a nadie. Dios no puede decirte eso, voy a ponerte eso, vamos a ver, uy, vea, va mal. Dios no es así. Dios no es así. El texto no está diciendo que Dios da, vamos a ver cómo está tu corazón. No, tu corazón está caído. Yo te voy a enseñar en tu corazón a cómo disfrutar de lo que yo te doy. Esa es la idea aquí. La porción más grande del 6 al 12, que es cuando Moisés habla al pueblo, y le dicen en el verso 6, vean lo que dice, sabrán en la tarde que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Ustedes van a saber que el Señor los sacó de la tierra de Egipto. Verso 8, esto sucederá cuando el Señor, les dé de comer carne para comer por la tarde y pan hasta la mañana. Verso 7, por la mañana verán la gloria del Señor. Entonces el verso 6 está diciendo, hoy en la tarde ustedes van a ver que el Señor los sacó de Egipto. Mañana en la mañana ustedes van a ver la gloria del Señor. Moisés entonces le dice a Aarón en el verso 9, dígale a la congregación que se acerque, que se junten. En el verso 10 dice que mientras los israelitas estaban escuchando a Aarón decir, vieron la gloria del Señor por medio de una nube. Y esa nube probablemente cubrió a Moisés. Y Moisés escucha al Señor hablar, que es la segunda vez que el Señor habla aquí directamente. Y el Señor le dice, brincándonos que él sabe la murmuración, dice, háblales. Es interesante que está esa palabra ahí. Háblales y diles, al caer la tarde comerán carne, en la mañana se saciarán de pan, sabrán que yo soy el Señor, su Dios. ¿Cuál es la idea en estos versos del 6 al 12? Es que Dios por medio de Moisés habla al pueblo para darles a entender que Él, al proveerle, el pueblo va a ver la gloria del Señor. Y al ver la gloria del Señor, ellos puedan crecer en un entendimiento de quién es este Señor que lo liberó de Israel y quién es el que provee para ellos. En el verso 12, cuando el Señor le dice, háblales, yo resalto que el Señor le dice eso porque el pueblo y nosotros, iglesia, fuimos creados por Dios con la necesidad de que sean sus palabras las que nosotros escuchemos todo el tiempo. Cuando Adán fue creado, Dios no hizo y listo. Dios con sus manos lo formó, le dio aliento de vida y le habló. Dios no le habló a los árboles, Dios le habló al hombre. Lo que eso quiere decir es que usted y yo fuimos creados ¿para qué? Para escuchar. Hay una dependencia, una necesidad en nuestros corazones de escuchar y de escuchar y de escuchar y de escuchar a Dios una y otra vez. Por eso es que la tentación para nosotros es tan pesada porque escuchamos otras cosas que no son la palabra del Señor. Por eso es que es difícil desligarse de sus deseos y de mis deseos, porque hay voces, hay ideas que narran y escuchan y hablan a nuestros corazones o a nuestros oídos como la serpiente.
Cuando Adán había escuchado la voz del Señor, ¿acaso la serpiente llegó una vez con la mentira? Ella llegó y habló. Y lo que habló fue mentira. Entonces Moisés le dice, háblales, como la idea de déjeles saber lo que yo voy a decir. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Una segunda parte es lo que yo creo que cuando dice, comerán carne y en la mañana se saciarán de pan. Es que Dios quiere que su pueblo entienda que su palabra es verdadera, que su palabra se cumple. Lo que Él dice, Él hace. Dios no dice y después no cumple. Lo que Él dice, Él hace. Yo los liberaré, yo los liberé. Yo les voy a cambiar un corazón de piedra y les voy a dar uno de carne. Él cambia el corazón de piedra a un corazón de carne. Yo les voy a dar un libertador para que estén otra vez conmigo. Yo les di el libertador y están ahora conmigo. Yo les dije que ustedes van a ser mis hijos y esos son. Yo les dije que nada los va a separar de mí, nada los va a separar de mí. Yo les dije a ustedes que yo soy el objeto de su mayor adoración y yo soy el objeto de su mayor adoración. En medio de esas verdades, nosotros escuchamos otras voces y esa verdad es distorsionada. Pero Dios quiere que su pueblo sepa que lo que Él habla es verdad. Y en tercer lugar, cuando el Señor dice, ¿sabrán que yo soy el Señor? Dios quiere que el pueblo vea más allá del milagro. Es más allá del maná. Es más allá del comer. Que el pueblo entienda que el Señor no solo cumple su palabra, sino que su palabra es suficiente para enfrentar cualquier situación. Su palabra está ligada a sus obras. Para que su pueblo sepa, por la palabra del Señor yo estoy saciando, porque Él me dijo que yo me iba a saciar. Y hoy estoy comiendo, lo cual es obra de la fidelidad de la palabra del Señor. Es ahí donde crece la confianza. Mi hermano, ¿acaso es que has olvidado la palabra de tu Señor como lo único que puede ayudarte en medio de lo que estás viviendo? ¿Cuáles son las otras voces que escuchas, que no son la palabra del Señor en su revelación, por las cuales hoy desconfías, por las cuales hoy temes, por las cuales hoy dudas, luchas? ¿Cuáles son? Pero Dios sabe que lo que usted y yo necesitamos es su palabra. Pero no solo eso, la porción más grande está en los versos del 13 al 30. Esta es la tercera idea. Dios sabe que no solo el pueblo necesita su palabra, el pueblo al obedecer su palabra crece en confianza. La idea es que usted y yo quedarnos con escuchar y que nada pase, nada pasa. La idea del Señor es, usted escucha su palabra y esa palabra produce obediencia y cuando usted obedece, usted disfruta del confiar. La confianza no surge en la pereza. La confianza no surge en la indisciplina. La confianza surge en cultivar la mente y el corazón en la palabra del Señor. Se produce obediencia y en ese ejercicio mi corazón comienza a disfrutar de que Dios es confiable. Yo comienzo a tener fe. Yo comienzo a creer que la palabra del Señor es verdad. Pero antes de enseñarle al pueblo sus métodos, que son dos métodos muy claros, Moisés, el escritor probablemente de Éxodo, describe el milagro en los versos 13 y 14. Dice que el pueblo, o en la tarde subieron codornices, en la mañana había como una capa extraña como de nieve sobre el desierto. Esto es lo que dice. El Señor está tan comprometido con enseñarle a su pueblo que una de las cosas que quiero reafirmar ante lo que estamos a punto de ver es que la confianza crece en la obediencia. Y la obediencia es fruto del creer en las palabras de Dios. ¿Ok? Confianza es lo que usted y yo queremos. La única forma de crecer en esa confianza es por medio del camino de la obediencia.
Pero usted y yo no vamos a obedecer y por ende no vamos a disfrutar de la confianza en el Señor si no hay un creer en las palabras de Dios. Es ahí donde Jesús dice, si permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí y come de mí, nunca más tendrá hambre ni sed. Hay un ejercicio de permanecer en. Si ustedes notan, hablan de codornices, pero no nos dice que el pueblo comió más codornices después de este día. Las codornices aquí fueron una vez, en la tarde de ese día. Y en Números, capítulo 11, se nos describe otro ejercicio de las codornices, por una queja también, que en este caso Dios actúa diferente. En este caso el pueblo despreció el maná. Obstinados estamos de esa vaina el maná. Queremos carne. Así. Dios les da carne y dice que se les salían hasta por las orejas. En la ilustración del empache. Son las únicas 2 veces que hay codornices para el pueblo en el desierto. El milagro del Señor no es las codornices, es el maná. Porque si no Jesús hubiera dicho, yo soy la codorniz. Pero Él dijo, yo soy el pan de vida. Pero vean qué interesante. Una de las cosas, iglesia, que estorba a nuestra confianza en el Señor son las expectativas. Son esas ideas exageradas que usted y yo tenemos en algún área que al no verlas suceder o que no se ven como pensábamos o como hasta le llamamos convencidos, cuando no se da, se produce desilusión, se produce queja, reclamo, tristeza, decepción, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Bueno, vean el verso 15. Tenemos al pueblo comiendo carne. Qué rico es comer carne. Ahí yo puedo confiar en el Señor. Al otro día, pues ya no había carne, al otro día, ahí está la expectativa que se desborona. Dice el verso 15, cuando salieron y vieron, ¿qué es esto? La expresión no es como, gracias Señor, ¿qué es esto tan lindo? No, la expresión es, ¿cómo puede ser que nos dé esto? ¿Cómo puede ser o pretende Dios que yo me llene con esto? ¿Cómo pretende Dios que yo sienta que mi matrimonio es para la gloria de Él con ese esposo, con esa esposa o con esos hijos? ¿Cómo pretende Dios que yo sea fiel a Él con este tipo de trabajo y con este jefe? ¿Cómo es que Dios pretende que yo le sirva cuando tengo un montón de cosas en mi cuerpo? Esa es la idea. Pero nuevamente, el Señor no dice nada al respecto. Moisés agarró al pueblo y le dijo, ese es el pan que el Señor les da a comer. Y el Señor les recordó, recojan lo que lleva cada uno, tomen 2 litros, y dice el verso 17, y así lo hicieron los israelitas. A partir del verso 17, más o menos 17, 16 hasta el 21, esa es la primera metodología, para llamarlo de alguna manera, la primera enseñanza por medio de la obediencia que Dios quiere que su pueblo confíe. Y es que la confianza crece día a día. Verso 17, así lo hicieron los israelitas, recogieron algunos mucho, otros poco. Cuando lo midieron, a nadie le faltó ni a nadie le sobró. Verso 19, que nadie deje nada para mañana. Verso 20, no obedecieron a Moisés. Verso 21, lo recogían cada mañana cuando iban a comer. El pueblo, en el verso 4 que leímos anteriormente, ya había recibido esa instrucción. Va a salir diariamente, a recoger diariamente. Verso 21 dice que lo recogían cada mañana. El Señor sabe que la lección para usted y para mí en crecer en confianza es aprender a vivir, mi hermano y mi hermana, un día a la vez. Un día a la vez. Yo sé que usted lo sabe en teoría, pero yo quiero que usted le pida al Señor que le enseñe si eso usted lo está viviendo. Es un día a la vez. Tanto los israelitas como nosotros tenemos un corazón que necesita aprender a vivir un día a la vez.
Oigan las palabras de Jesús ante la petición de sus discípulos de que les enseñara a orar. Danos el pan de cada semana, Señor, te lo pedimos. No, ¿verdad? Danos el pan de cada día. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando cuando Él dice, danos el pan de cada día? Mis hermanos, la provisión para usted y para mí no es de un año. Usted no necesita una provisión de un año. Usted no necesita la provisión de un mes. ¿Sabe que usted y yo necesitamos la provisión de segundos? Porque nadie le asegura a usted que en el siguiente minuto usted va a estar vivo. Es como el Salmo 42. ¿Por qué te afanas y te afliges, alma mía? Mi hermano, mi hermana, nosotros vivimos un día, como mucho. El salmista dijo, Señor, enséñanos a contar de tal manera nuestros días para que traigamos a ella reflexión a nuestras almas, porque somos como un soplo. O Santiago le dijo a sus oyentes, ustedes dicen, mañana hacemos esto, mañana hacemos los otros, pero es que ustedes son como no son, sí, como tinieblas, pero no maldad, sino como la neblina. Hoy está aquí, ya no la ves. El pueblo de Israel, usted y yo, teníamos que aprender a vivir un día a la vez. Ahora, honestamente, ¿qué haría si usted fuera israelita? No me conteste, ¿sabe lo que usted haría? Ve al verso 20. No obedecieron a Moisés y salieron a recoger. Dejaron, para el siguiente día. O sea, no sea duro con el pueblo otra vez. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Es para que usted y yo veamos. Vean, iglesia. Sean honestos delante del rostro del Señor que está aquí y nos ha congregado para que nosotros veamos que tenemos necesidad de que Él nos enseñe a confiar. Es eso, nosotros guardamos. Y yo estoy dejando de lado, no voy a hablar de la sabiduría de la prudencia del dinero. Yo no estoy hablando de eso. Usted puede guardar con sabiduría y su corazón está poniendo su fe en esa sabiduría de guardar. Y va a terminar como el hombre que Jesús tomó una parábola donde tenía tantas cosas, hizo múltiples graneros y dijo, ahora sí, alma, disfrute. Oh, pobre, hoy vienen por ti. Te mataste toda tu vida por la pensión con tus hijos y nunca disfrutaste a tus hijos. Toda tu vida pensaste tener todo para casarte y te quedaste soltero o soltera. Pensaste tener todo lo que tenías para tu vejez y simplemente ni llegaste. Un día a la vez. Pero un día a la vez consistía, no solo como, bueno, vamos a ver qué hacemos. Consistía en que ellos vieran en mano tangible de que Dios siempre le daba lo justo. Vean el verso 17. Ahorita recogieron muchos. Otros recogieron poco. No sabemos por qué lo hicieron, no sabemos cuál sería la idea, pero noten el verso 18. Cuando midieron, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. La idea es aquí que Dios provee lo suficiente siempre. Dios siempre provee. El pueblo podía saciarse diariamente, podía crecer en confianza diariamente porque siempre tenían sobre delante de ellos todo lo que necesitaban. Este es el pueblo que si morían al día siguiente decían, nunca nos faltó nada. ¿Saben cuál es la idea, iglesia? Nuestro Dios no es deudor de nadie. Él es proveedor. Pero noten, día a día, y en ese día a día Dios siempre da lo justo. Entonces podríamos decir, bueno, la confianza crece en confiar día a día, saber que Dios siempre da y yo puedo estar tranquilo. Y quedarme ahí como en la sillita, jugando play, perdiendo el tiempo en el celular, esperando que los años pasen, ¿verdad? Porque estoy joven o ya estoy viejo, lo que sea. Vean el verso 21. Esta es una lección que el pueblo tiene que aprender. Lo recogían cada mañana, cada uno lo iba a recoger, pero cuando el sol calentaba, se derretía. La idea es que el maná tenía duración. No había espacio para la pereza.
El maná no se quedaba todo el día ahí esperando que el israelita dijera, ayer me acosté tarde, mañana me levanto a cualquier hora, voy y recojo porque ahí siempre va a estar la provisión del Señor. No, Dios no trabaja en el desorden, mis hermanos. Para estos tiempos donde, perdón que se los diga con mucho amor, pero la pereza es el pan de cada día. Es una pereza, es un pecado cultural, todo rápido. Mis hermanos, aquí está. Esta gente, si no trabajaba, no comía. Si no se levantaban, no comía. Y habría posibilidad de queja contra el Señor. Iba a haber queja contra el Señor. Pero el Señor no tiene ningún problema. Mis hermanos, usted no puede pretender experimentar la providencia del Señor en la pereza. Usted no puede pretender experimentar, crecer en confianza, sentado y viendo a ver cómo cae del cielo el pan. No había tiempo, había que disciplinarse, había que salir, había que levantarse y tomar con sus manos la providencia del Señor y sentarse en la mesa de hacer el pan y decir, Señor, gracias por el pan que nos diste hoy, gracias porque tuve fuerza para salir. Es un desierto, en la mañana probablemente había frío. Gracias, Señor, porque pudimos ir en medio del frío. Gracias, Señor, porque vivimos un día más. Hay gratitud en ese ejercicio. ¿Usted cree que hay gratitud en la pereza? No, no hay gratitud en la pereza. Parece, pero no hay. La confianza, recuerden que ese es el punto que estoy tratando de decir. La confianza crece en la práctica. Crece en la práctica. Un punto nada más notorio en el contraste aquí, que puede pasar desapercibido. Noten porque el verso 20 dice que Moisés se enojó con ellos. Y después no se dice nada más. Yo creo que el contraste está aquí por dos cosas. Uno, para que usted y yo sepamos que Moisés es un hombre igual, pecador como nosotros. No se enojó en Shur, pero aquí sí se enojó. Entonces, no levantemos mucho a Moisés. Un hombre que además probablemente su pecado era la ira o la impaciencia. Pero en segundo lugar, Dios es comparado con Moisés. Y Moisés se enoja, pero Dios no. El instrumento que Dios quería usar para su pueblo se enojó. Es como decir, esposo, eres el instrumento para tu matrimonio, para darle confianza a tu familia y te enojas. Esposa, eres el instrumento de Dios para dar confianza a tu esposo, a tu familia y te enojas. Pastores, somos los instrumentos para el Señor y nos enojamos. Papás, hermanos. Pero nuestro Dios no. Aun cuando Él sabe que nosotros desconfiamos de Él. No por lo menos en Éxodo 16. Y si lo hace, no de una manera pecaminosa. Él sabe que la confianza es un proceso a largo plazo en nuestros corazones. Eso es lo que Dios sabe aquí. Eso no surge en la mañana. Pero la segunda forma, como el pueblo va a aprender, es algo que el pueblo no se imaginó. Y es por medio del día de reposo. Que nosotros, al paso progresivo de la revelación bíblica, le llamamos y entendemos que es el día del Señor. Aquí está la enseñanza por medio del día de reposo. De los versos 22 hasta el 30 es ya probablemente viernes, y llegó el día donde el pueblo recogió doble, pero el pueblo no sabía qué hacer, porque en el verso 4 dijeron, recojan doble, y el pueblo recoge doble, y llega Moisés, ¿y ahora qué hacemos, Moisés? Recogimos doble como usted nos dijo, vean la obediencia, ¿ven? Y ahí está, ¿qué hacemos? Aquí viene la segunda enseñanza para el pueblo. Moisés les dice, hoy es, o el Señor ha estipulado, el día de reposo consagrado para Él. Guarden el doble, cocinen lo que tengan que cocinar hoy y mañana se comen eso. De un pronto a otro la narración brinca del verso 24 y lo guardaron hasta mañana como Moisés había mandado. Ya está como el sábado. Y está el pueblo ahí y el pueblo vio una cosa, que un día habían guardado entre semana y se pudrió. Pero ahora guardaron como el Señor dijo en su palabra y no se pudrió. Tenían la providencia para 2 días. Y en eso, entonces Moisés le dice, eso es consagrado al Señor, no la comida, el día.
Verso 23, verso 25 y verso 29 nos dicen eso. El Señor lo que está haciendo aquí es estipulando una práctica espiritual en la cual ahora su pueblo crecería en la confianza y en la dependencia de Él. 6 días trabajas y experimentarás la providencia. 6 días vas a trabajar con todas tus fuerzas, con toda la capacidad que yo te doy. Vas a trabajar, pero un día vas a descansar de esas labores. Y en ese descanso vas a experimentar lo que es crecer en confianza. El día de reposo ha de producir varias cosas en los israelitas. En primer lugar, esta gente era esclava. Un esclavo no descansa. Un esclavo pasa preocupado, o en nuestros tiempos, mis hermanos, cuando te deleitas excesivamente en tu trabajo, eres un esclavo al trabajo. Te deleitas más en hacer por él. Pero esta gente nunca había experimentado. ¿Cómo? Pero nosotros no nacimos para bretear. Porque esta gente son generaciones de generaciones de generaciones de generaciones de generaciones esclavas. Nuestro diseño es trabajar. Nuestro diseño es tener un Señor que nos golpee y nos ponga trabajo en exceso y nos diga ni bien, simplemente somos delante de Él como objetos. O sea, ¿qué es esto? El Señor les estaba enseñando en ese entendimiento, redimiendo su esclavitud por libertad y enseñándoles que eran valiosos. Ustedes son valiosos para mí. El Señor les está enseñando a deleitarse en Él y no en el trabajo. ¿Cómo que esta gente iba a deleitarse un día per se para otra cosa que no fuera lo que hacen durante la semana? ¿Cómo es eso? Eso es rarísimo, hasta nos sentimos poco funcional, poco efectivo. Pero lo segundo es que el Señor es un Señor, comparado a Faraón, un buen Señor. Un Señor que busca el bien y en el descanso restaurar el alma y el cuerpo de sus hijos, que sabe que se desgastan durante la semana. Pero en tercer lugar, el día de reposo también le enseña al pueblo a reconocer, ¿saben qué? Que Él es el que sustenta sus vidas, no son ellos. Tu trabajo no depende de ti. No importa cuánto creas que dependa de ti, depende del Señor. Y ellos, al dejar sus labores, estaban en este ejercicio diciendo: Señor, tú eres el que sustenta nuestras vidas. Y en cuarto, con propósitos espirituales. Este pueblo podría compartir en familia como no compartía entre semana, porque había que trabajar. El día de reposo podrían practicar el servicio con otros como no pueden hacerlo durante la semana. Podían tener disciplinas espirituales para estar con el Señor de manera diferente a como no lo podían hacer durante la semana. Pero sobre todo también podían reposar de su cansancio físico y emocional y recibir fuerzas de su Señor para el siguiente día. Había valor en esta metodología del Señor. Pero interesantemente el verso 27 nos dice que algunos salieron a buscar el día de reposo y no encontraron nada. Y el Señor vuelve a hablarle al pueblo y le dice, como un padre que se acerca a sus hijos y le dice: ¿qué es lo que hay en ustedes que no confían en mis palabras? ¿Por qué dudan de mis métodos? ¿Por qué sus corazones están dominados por sus pensamientos y sus deseos en vez de creer y ser dominados por mis palabras? Una expresión más para hacernos ver cuán necesitados estamos de crecer en la confianza. Mis hermanos, estamos descansando en el día del Señor. Estamos siendo gobernados por pensamientos acerca del trabajo, responsabilidades. ¿Cómo se ve tu día del Señor en términos de descanso y búsqueda de Él? ¿Usted siente que todos los días es lunes? ¿Qué dice eso de tu necesidad de descansar y de poner tu confianza en el Señor que sostiene el mundo en sus manos y también tu vida? Y finalmente, la última, Dios decide que el maná sea la señal con la que su pueblo por generaciones vea que Él es confiable. Ahí del verso 31 hasta el 36. En estos versos finales se describe el deseo del Señor. Dice el Señor:
verso 32. Esto es lo que el Señor ha mandado. Guarden 2 litros. Guarden una porción para que vean el pan que yo les di de comer en el desierto cuando los saqué de la tierra de Egipto. Ahora quiero que noten el verso 35 también. Los israelitas comieron el maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. No hubo maná después de eso. Estos versos nos describen el deseo de su Señor. Mis hermanos, desde Éxodo 16 el Señor está pensando en todos sus hijos. Los que estaban en Éxodo y los que van progresivamente en el paso viniendo. Él está pensando en nosotros para que nosotros por medio de este texto veamos en su palabra y con sus hechos que Él es confiable, que podemos confiar en Él. La fidelidad del Señor durante el desierto marcó generaciones. En Salmo 78 Asaf le dice al pueblo, en el Salmo, él dice que los padres les han contado a los hijos las maravillas y los prodigios del Señor. Pero no solo eso, en tiempos del Nuevo Testamento, en capítulo 6 de Juan, habían judíos alrededor de Jesús ahí, y el maná había sido tan elemento, tan importante, que le dicen a Jesús: nuestro Padre nos proveyó maná durante 40 años en el desierto. O sea, diciendo, nuestro Dios es tan fiel, olvidándose de la duda y todo, pero reconocían la fidelidad. Nuestro Dios es tan fiel. O sea, el maná había trascendido la mente y los corazones de los israelitas viendo la bondad del Señor. Pero Jesús toma el maná y dice que Él es el pan de vida. Se describe a sí mismo como el pan del cielo enviado por el Señor. O sea, Jesús está diciendo: yo soy mayor que el maná. Sus padres comieron de eso y murieron. El que come de mí no muere, ni tiene sed ni hambre. El maná, este maná, era una sombra de Cristo. Dios saciaría por medio del Hijo el hambre espiritual, que es la necesidad más grande del alma del hombre. Mis hermanos, hoy nosotros no comemos pan, el maná. Nosotros hemos comido por medio de la gracia y la fe el pan de vida que es Cristo Jesús. Él es el que satisface todo momento nuestras almas que desconfían en Dios. El pueblo guardaría maná para recordar la fidelidad del Señor, pero esos elementos nada más apuntaban a Jesús. Ahora nuestras vidas guardan el testimonio verdadero de que Jesús verdaderamente sacia el alma y enseña al corazón a confiar en Él verdaderamente. ¿Sabe cuál es el testimonio de la fidelidad del Señor? Su vida y la mía. Su vida y la mía son las que le dicen a las siguientes generaciones que Él es confiable. En la vida del esposo que le enseña a su familia que Dios es confiable. En la vida de la esposa que le enseña a su familia que Dios es confiable. En la vida de las mujeres que le enseñan a Dios, a las personas o a los solteros que Dios es confiable. Igualmente para los hombres. Nosotros somos el testimonio del Señor, de su fidelidad y que Él es confiable. Porque nos pasó de la oscuridad a sus tinieblas. De la dureza a la dulzura, de la amargura. Él ha saciado nuestra vida y va a seguir saciándola. El pueblo comió 40 años maná, que fueron los años de su peregrinaje. Pero cuando ellos llegaron a casa, ya no había maná. Es exactamente lo mismo para nosotros. Usted y yo estamos en un peregrinaje con el Señor. Si usted no lo sabía, estamos en el desierto y Dios no nos dio pan, nos dio a su Hijo. No necesitamos maná para confiar. Necesitamos a Cristo todos los días para confiar. Pero ¿saben qué es lo más lindo, iglesia? Que ya el Señor nos lo dio. Todos los que somos hijos por medio de la fe y la gracia en Jesús, sí, lucharemos con la desconfianza en algún grado o en otro. Pero Jesús siempre nos habilita con su gracia, su Espíritu y su palabra para crecer en confianza. Aun cuando no veamos ese fruto como quisiéramos, nada nos separa del Señor. ¿Saben por qué?
Porque nosotros no estamos en Dios por la capacidad de nuestra confianza. Nosotros estamos en Dios porque Cristo confió por nosotros. Iglesia, concluyo. El Señor nos enseña a confiar en Él. Nos enseñó a reconocer que el problema está en nuestros corazones, no en una situación. Nos enseñó que su palabra es lo que necesitamos para crecer en confianza. Nos enseñó a entender o a perseverar en obedecer su palabra, viviendo un día a la vez, descansando, buscando tiempos con Él de manera especial. Pero déjame decirte algo. No busquemos demostrar que confiamos. No te jactes ni te obligues a demostrarte que confías. Más bien reconoce que necesitas aprender a confiar. Reconoce que es una debilidad en tu corazón y hay una dependencia en Él diaria que solo puede venir por el rescate de tu Señor. Solo por medio de Cristo es que usted y yo podemos experimentar la confianza. Si usted y yo, para mencionar a Paul Tripp en una frase, si usted y yo pudiéramos confiar en Dios, Cristo no hubiera venido. Recuerda que la confianza crece en la obediencia. Y la obediencia es el fruto de creer en las verdades de Dios. Y creer en las verdades de Dios es cultivar una mente que siempre se pregunta ante cualquier situación, ¿qué dice Dios de esto? Esa es la pregunta que usted tiene que tener en su mente. ¿Qué dice Dios aquí? ¿Cómo quiere Dios que yo vea esto en su palabra? ¿Dónde? Porque solo tú tienes palabras de vida, ¿no es cierto? Dios nos hizo para ser gobernados por su Espíritu, por medio de su palabra. Aprendamos, iglesia, a encontrar gloria, su gloria y nuestro gozo, viviendo de acuerdo a su amoroso designio revelado en las Escrituras. Que Dios nos ayude a confiar en Él. Señor, te damos gracias por ayudarnos a recorrer tanta palabra en estos versos, Señor. Obra en nosotros la confianza que no tenemos, pero que es nuestra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obra en nosotros, deleite en tu palabra que no tenemos, pero que solo tú puedes producir en nosotros. Sacia el hambre y la sed que tenemos, pero que a veces colocamos en otras cosas. Sácianos tú. Ayuda a tu pueblo hoy, Señor, a salir de aquí perseverando, sabiendo que tú eres un Dios confiable. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén.